chicos, aquí estamos otra vez en el canal de TRS, los tres niños, Zaito, Dangui, por aquí, saluden. Buenas, chavales, ¿qué pasa? Hola, buena, ¿cómo estamos? Bueno, y vamos a hablar hoy de un temita nuevo que ha salido hace, vamos a salir esta tarde, que es un nuevo formato de juego para Star Wars Límite, bastante chulo a mi parecer, la verdad, y por lo menos te obliga a jugar más cartitas, que eso es lo divertido al final, jugar cartitas. Y bueno, pues sin ir más lejos, vamos a quitar ya nuestras caras de aquí, vamos a poner lo que viene siendo la noticia ya. Vamos a ver. La noticia. La noticia. Pues por aquí Formatito. está. Bueno, proceder Dani si quiere a leerla, Daniel. Venga, vámonos. Un trío de mazos. Se llama el formato Trilogy. Si no me equivoco, Trilogy, sí. Dice, la principal característica de definir el formato Trilogy es su mazo, es su nombre. En este formato debe construir 3 mazos diferentes. Y no puedes repetir, vamos, no lo voy a leer textual porque en verdad eso lo puede hacer cualquiera en la página, sino que te obliga a construir 3 mazos diferentes con 3 líderes diferentes y con 3 bases diferentes, que imagino que la de 30 podrá llevar a la que quiera. ¿Qué pasa? Que si tú quieres llevar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Yo qué sé, Bosco, y Bosco lleva Bosco azul, y Bosco lleva 3 Open Fire, no te puedes llevar 3 Open Fire en otro mazo que tú quieras de esos 3. Está limitado a 3 copias, pero en los 3 mazos. Está muy divertido porque te va a tener que hacer mazos de heroísmo, mazos de maldad, porque no vas a poder complementarlos todos, mazos de astucia, mazos de... Una persona que esté jugando todo lo que lleva Star Wars, un mismo mazo, ahí le va a obligar un poquito a cambiar. Va a ser bueno en el sentido para la gente que esté acostumbrada a coger varios mazos. El que esté acostumbrado a uno no solo, pues le va a doler un poquito más. Está muy guapo el formato. Lo bueno quizás es jugar a lo mejor de 3 mazos, uno control, que sabes que los superlaces los vas a jugar ahí. Puedes enfocar un tipo de carta a un mazo, porque si juegas al final, por poner un ejemplo, Kirlan, Sabine, al final te vas a pisar los Cassian, te vas a pisar a lo mejor la Sabine unidad, te vas a pisar las naves. Tienes que enfocar 3 mazos distintos. No puedes jugarlo. Sí. Sí. Y... Tiene buena pinta, tiene buena pinta. La verdad que sí. Al final otra cosa que también importa mucho es el pool de cartas. Porque claro, si yo estoy jugando solamente Killan y ahora de repente me toca hacer 3 mazos, yo no tengo mazo para hacerme un mazo de maldad. ¿Sabes? Te digo, y al final, pues claro, eso también a la gente que tiene toda la colección le viene muy bien, y a la gente que solo tiene su pequeño pool para su mazo y va con su mazo y juega, le va a molestar eso un poquillo. Pero la verdad que tiene no podrán, o sea, que no podrán competir, digamos, hacerse claro. 3 mazos full, porque te puede hacer a lo mejor con las sobrillas que tengas, comunes, pero si ya se pone el juego más competitivo, digamos, ya no vas a poder decir tú, venga, pues me hago un mazo de... En uno, por ejemplo, que tú estés jugando maldad a tope y digas, pues tengo 2 de maldad buenos y uno de heroísmo, pues de heroísmo no tengo legendario, no tengo lux. Pues tendría que hacerme un mazo que no lleve lux, que le duela poquito quitarte una legendaria o 2. Y así sí a lo mejor sí, si no, no me va a ser muy complicado. Vamos, ahí se van a beneficiar eso, los que tengan todo el pool y las tiendas, porque el que no tenga todo el pool y le guste el formato, pues se va a tener que comprar. Claro, la han hecho para eso. Bueno, claro. Hay que decir que es al mejor de 3, que tiene un modo de juego bastante chulo, que bueno, eso lo va a aplicar el que la sí, el modo de juego es, yo tengo los 3 mazos y tú tienes los 3 mazos. Yo elijo, te enseñamos los mazos y elegimos en secreto uno que va a estar baneado para todo el duelo entero. Y tú te vas a quedar con 2, yo me voy a quedar con 2. Y ahora en secreto elegimos uno y simultáneamente los dos lo enseñamos. ¡Pum! Tú eliges Sabine, yo elijo Killan. Pues echamos Sabine contra Killan. Si tú ganas con Sabine, tu mazo queda eliminado ya. Tienes un punto para la victoria, que es el que llega a 2, al mejor de 3, y se elimina tu mazo. Y ya con el que te queda, ponte que sea, yo sé, Kira, pues tendrías que ganarle a los 2 míos. Y yo en ese momento tengo la opción de cambiar el Killan por el otro que me queda o seguir con Killan contra tu Kira. No tendría que ganarte a los 2 tuyos, tendría que ganarte a uno más. A uno, claro, tú a uno. Yo con los dos que me quedan te tendría que ganarte al tuyo. Claro, efectivamente. Cuando tú le ganes a mi Kira sigue, pero tu Killan se ha tenido que eliminar y lo tendría que jugar con Darth Vader, por ponerte un ejemplo. Efectivamente. Y ya sería el combate final. Efectivamente. Y otra cosa importante, que aquí se pueden todas las cartas. Todas las cartas. No, todas, sí, todas. Boba, no hay baneo ninguno. Tech DJ, todo. Sí. Todos los baneos se pueden jugar, ¿no? Sí, otra cosa que he pensado yo, que también tiene mucho jueguecillo, claro, esto hay que hacer un poquillo más
pilluelo. De decir tú, tengo un mazo de boba. Boba, si yo enseño mis 3 mazos y me venga boba, van a decir, ¡pum! Quítate a boba. 100%, es el mejor mazo, A para mi Boba no le parecer. meto yo el barraje, Oh, se lo meto a la claro, Kira. efectivamente, A la yo Kira no me me. va a manejar, me va a ganar Boba. Claro, Claro. si te voy a excluir al boba, pues claro, yo en el boba meto cartas reguleras, porque sé que me lo van a quitar, y en Kira meto los Darth Vader, los Darth Maul, y meto los barrajes. Sí. Ahí está. Tiene pinta de que va a dar mucho trapicheo Sí, de está decir, chulo, ¿te está muy crees chulo. que tengo la buena por aquí o que se me da mejor por aquí? Te voy a banear aquí, a lo mejor estoy más preparado con el otro, en fin. O por ejemplo, como también pone la noticia, creo, de decir tú, pues me voy a hacer, por ejemplo, que te digo yo, 3 mazos agro, ¿vale? Y yo ahora cojo y yo agro contra qué va mal, contra mi rey, pues yo ahora de tus 3 mazos te voy a banear mi rey. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, como que tú dices, yo ya tengo mis 3 mazos agro. Y yo ahora te veo los tuyos, yo ya voy con agro. Te voy a quitar el que más le duela al agro. Y ahora yo ya con mi agro lidio contra los dos que te queden a ti. ¿Sabes lo También que es te muy digo? buena, también es muy buena estrategia. Sí, sí, sí. En vez de decir Hay, tú. hay unas cuantas que ponen. Sí, ellos lo explican por ahí por la noticia. Me ha parecido leerlo antes que. O sea, que esto ya te digo, trapicheo y eso va a ver. Pero vamos, tiene muy buena pinta. La verdad que. Hay Está otro muy que chulo. pone que dice que de los 3 mazos te lleves uno totalmente random y 2 que son más estables, que tú los conozcas. Y claro, si el contrincante te quita el random, bueno, a lo mejor es un mazo random, tampoco te ha quitado hasta que le hago Sí. los buenos. Pero si te quita uno bueno, el random le puede sorprender. Claro, que es que en Entonces, teoría el también, random no te lo van a quitar nunca, en claro, teoría. Y si tú lo manejas bien, pues le puede pegar la sorpresa. Claro, es efectivamente, como si ya, nos ya ganas ponemos. una. Es que, Como si nos ponemos, Claro, bueno, claro. que va a jugar tal, y Bosco rojo. Bosco rojo, el Bosco rojo era de Jaime, te lo dejo, así que se lo ¡pum! puedo, De repente llevo toda la vida cuando Bosco rojo, ¿sabes? claro, Sí, está muy Claro, guay. guay. entonces te la puedes liar. Y yo me he pensado en esto como por equipo, como por persona. Por ejemplo, nosotros 3, uno con cada mazo. Pero claro, es verdad que si elimina a mi mazo, me quedo yo sin jugar toda la partida. Y, hombre, Sí, es que la idea es buena de lo de equipo, pero sin hacerlo del baneo. Porque tú sin, no ahora, puedes empezar a decir baneo y se quedan dos sin jugar, Claro. ¿sabes? No, Entonces está guay lo de la idea de 3 mazos diferentes con 3 copias, ¿sabes? O sea, no se pueden repetir ni una carta de los mazos. Cada uno con su mazo totalmente creo que diferente. no funciona así, ¿no? En plan, yo puedo sí, llevar 2 Open Fire en un mazo y llevar el que me falta Bueno, en y otro. uno sí, es sí, así, sí, 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 eso ah, sí. sí, sí, Vea, Tiene es mi que copia, pero yo quiero lo puedo decir eso. dividir como quiera. sí, sí, Pero que sí, está sí. guay, porque yo creo que en Magic se hacía así, creo. Que era eso, o sea, 3 contra 3, o sea, 3 enfrente y 3 aquí, cada uno con un mazo diferente. Claro, Que, o claro. sea, diferente, que no se compartan las cartas y ahora juega cada uno contra uno, yo contra tal, tú contra tal y el otro contra tal, ¿sabes? Y a lo mejor, pues, pues mi equipo ha ganado 2 partidas de las 3 y el otro una, pues ha ganado el más, digamos, ¿sabes? Que también es otra idea así Sí, guay. sí, eso está muy guapo también. Está muy También está guapo. chulo. Y bueno, Bueno, ¿qué más cosillas hay por ahí? tenemos más temas para abordar en este vídeo, porque tenemos que hablar también de los mazos, en este caso de los líderes que pensamos que pueden ser más fuertes, que pueden ser distintos, que pueden subir, que pueden bajar. Y bueno, a ver, tampoco no íbamos a poner los mazos al completo, porque también vamos a hablar de los baneos. Y no tiene sentido mucho hablar de mazos como tal, teniendo en cuenta de que va a haber baneo. Pero sí podemos hablar de líderes que han recibido muchas mejoras. Por ejemplo, Kira. Kira yo creo que es el mazo que más mejoras ha recibido y que seguramente alguna carta le toquen porque yo creo que es insostenible. Por ejemplo, Vamos, Vader con ambush, el Vader Vader con ambush, básicamente. Es El demasiado Vader poderoso. con la base de 25, eso es demasiado tela. No, pero pues, es que Kira, aparte de Kira, ya es para mi parecer, el mejor mazo de ahora. Entonces, si es el mejor mazo de ahora y encima tú le metes eso, Es que es el hombre, mejor es verdad mazo y que al le mismo tiempo. obliga a perder 8 vidas. Que quiera que no, ya pasa de 33 vidas que jugaba con Data Baul a 25 para jugarlo con el Vader. Entonces a lo mejor pero va un poco más es mal que, contra agro. Es que, no sé. Pero claro, vamos. pero Es hay que jugadas de la CL, jugada de hay Vader jugadas vale de, más de 8 vidas. claro, es que hay jugadas de CL que no valen 5 vidas, como de 5 a 30. Pero la Ya. jugada de Vader vale 8 vidas sobrado. Vale Sí, 8 pero a lo vidas, no mejor vale si tú más. antes con Kira, con Databaul, contra Agro, salía a lo mejor un regular, pues al tener las 33 vidas, pues te daba un poco tiempo a lo mejor a remontar, no sé qué. A lo mejor con 25 vidas, como salga regular contra un mazo agro, un Garzanson, un Azabin o un También algo, a lo te hace mejor no te falta da tiempo a. menos probabilidad de No, ya, hacerlo ya. mal. No, no, sí, al final es cuestión todo de verlo, pero bueno, por mirar el lado No, por malo, Sí, mirar el el lado malo. si es El que lado lo malo, hay, sí. yo qué son, sé. son 8 vidas menos, ¿sabes? En fin. Bueno, yo creo que Porque Kira Kira algo le tiene, tienen que tiene hacer muchas y si no mejoras. se Y lo hacen, aparte, en mi mazo, así que, bueno, también tiene porque... el casco este, la mejora de Kylo, Pero bueno, que es como un Sí, barraje, pero bueno. bueno. agarrar es Siguiente, mejora, siguiente. pero un bicho solo. La Sí. siguiente cosa de la que tenemos que hablar, líderes son Darth Vader, Boba Fett, Luke,
etcétera, etcétera. Poudameron, Los pilotos, Mazo en de general. piloto, vamos. mazo de A ver, piloto. yo creo que se están olvidando la gente de lo que es el espacio. Que ahora que si mi Adigalia, que si mi Yadle tiene que coger fuerza, sí, pero yo te estoy montando un ejército arriba, el cual tú no le estás poniendo ninguna pega. Yo te estoy poniendo naves con Darth Vader, por ejemplo, que es el que está aquí en la foto, te inflo las naves y tú no me pones ninguna resistencia. O sea, de que, Sí. no sé. Es verdad que todos los mazos nuevos que tienen la fuerza, pues todos tienen la fuerza, no puedes jugar nave. Porque si necesitas el token de la fuerza y todo el rollo, no puedes decir, bueno, salgo de nave. Es que el salir de nave ya te va a condicionar toda la partida entera porque ya no vas a tener fuerza, no vas a poder jugar de coste 3. Entonces digamos que va a ser los de nave centrados en nave, los de fuerza centrados en tierra y ahora a ver qué pasa ahí. ¿Sabes lo que te digo? A ver quién corre más. A ver quién corre más, o a ver quién se cura más, o a ver quién. Entonces, claro, es verdad que ahí los aéreos pues, pueden decir, vale, tú por tierra, yo por aire y a ver qué pasa. O sí que Claro, veremos. yo creo que Vader, como no toquen nada, y no haga, bueno, no toquen, sino que no se estructuren los mazos de manera distinta. El Vader tiene un carril en el espacio. Ahí Sí. que entre todo lo que tenga que entrar. No, Vader, o la gente Boba con Bombing Room de y. base y que se haga lo que Dios quiera. Pero Sí, es yo no verdad. veo. Yo estoy jugando Yo- la partida en Petronaki y eso es vacío. Pero es que cada vez que me monto un mazo de la fuerza nuevo, sea Obi-Wan, sea el Carquechi, sea el que sea, es que no tengo ni una nave, yo. Tengo que obligarme a meter naves para poder. Digo, me voy a obligar a meter un par de naves, porque es que si no. Yo llevo Una la Sabine nada de Master P, coste 2. un Blue Leader. Claro, una nave de coste 2 y un Blue Leader. Y un halcón que entre enderezado y poquito más. Por lo menos para tener Sí, arco. Pero claro, pero ya es eso. Ya juegas por aire, ya no tienes la ya va a fuerza. tener la fuerza. Que puede Ya valer te a lo mejor con la condiciona. líder nueva de la avareza, que te Sí, genera la te la va a dar. Pero. Pero no sé, yo ya condicionas el mazo. Yo creo que es mejor tener tu plan establecido, tus cartas de banquillo después contra esos mazos. Por ejemplo, yo en el Anakin llevo la nave esa que tradea y los bombing run de banquillo y para adelante. Y que sea lo que Dios quiera. A ver, porque como yo me Sabre y ponga a Bow. decir, mitad tierra, mitad aéreo, al final el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, ¿Sabes lo que te digo? Es literalmente. como si Vader hiciera lo mismo. Dijera ahora, venga, pues me voy a poner a meter por tierra también Claro, para no 20. vale. No. Tú tienes que ir a lo No tuyo. genera los tokens, no hace nada. Claro, pues por eso. Pero bueno, habría que ver después las partidillas si se quedan equilibradas o no, o es un paseo. Yo en un ligue, en una baraja que estoy jugando ahora, que hablaremos ahora un poquito más adelante de ella, tengo que meter naves. Es que tengo que meter un poco, porque como no meta algo, Vader es que no puedo hacer nada, es incontestable. Y ya luego de banquillo, Sí. bueno, roba el banquillo que la primera la perdió gratis. Claro. Es que al final. Mm. Pero Es que bueno, Vader es un mazo que como no tenga respuesta contra él, Te te arrolla, va. te arrolla. Ahí está, no tiene más. bueno, no hay mucho más. Hay que tener cuidadito con el aire. Sí, los líderes, hay que tener Claro. cuidado, tiene que tener cuidado, no olvidarse. Y bueno, tenemos que hablar de otros líderes, por ejemplo, en este caso de Anakin del set 3 y de Han Solo del set 2, que son dos líderes muy fuertes por las habilidades que tienen. Que, por ejemplo, Anakin tradea ahora con todos los 2-4 a tus 2-4 y los suyos sobreviven. Y Han Solo Y te da la te hace la fuerza. curva como le dé la gana. Sí, le han entrado cartas muy buenas a esos colores. Vamos, para mí creo que Kiadi, la que te hace robar 2 cartas, puede ser incluso Yo la mejor. llevo diciéndolo desde que pero lo no vi. puedo. Es buenísima. Le han entrado muchas cartas. El Kiadi, el Chirru, la de 4-4 que te cura, después los costes 2. Vamos, le han entrado un montón de cartas buenísimas a esos colores. La verdad. Y bueno, y que todavía está el Force Throw. Bueno, claro. Mientras que esté esté for the throw, si lo quitan ya habría que ver el cómo se Windu queda. nuevo también me parece una barbaridad. También. Buenísimo. Es que El yo Anakin en nuevo. En el Han Solo lo veo bueno hasta Bendu. O sea, ya. Lo visto. Sí, Bueno, y es verdad Grogu, que. espectáculo. Hombre. Que Han Solo este lo puede jugar de cualquier color, es lo bueno. El subidón que ha pegado es que lo puede jugar con amarillo, lo puede jugar con azul, lo puede jugar con Data Baul verde, lo puede jugar. Puedes jugar con azul El Anakin es verdad. o azul a Balue. Claro. No, Sí. también eso es otra. El Anakin es verdad que ha sufrido la mejora, pero a la mejora de su Anakin. El Anakin Claro, azul. el Anakin que hay. Que hay, claro, pero Han Solo es que ha No te resurgido abre de no otro tener. Anakin. De no tener mazo a tener todos los colores. Sí. Te hace Y el guapa Tarkin con Town, líderes- te hace guapa con el Tarkin. Tarkin líderes Town que ha bajado un no- poquito. El Tarkin Town, claro, por lo Yo creo que ha claro. bajado un poquito el Ahora, Tarkin Town y también al tener- Han le beneficia. mm, Tener 25 vidas. Los bichos Sí, nuevos han los salido bi- fuertes, ¿eh? los bichos tienen más resistencia ahora, por lo que aguantan más. Te pegan más. Claro, Bueno, sí.
aquí vamos a hablar ahora de otro líder que yo creo que le puede gustar un poquito más a Izu, que es el Anakin Skywalker del set 5, el que va a venir ahora, que está ya llamando a la puerta. Que, me gusta. Bueno, vamos a preguntarle, vamos a ver qué dice Izu de un líder que seguramente le encante. Sí, ya ves, yo es que estoy probando, aparte del Anakin del C3, el otro que estoy probando es el Anakin del C5, porque lleva muchas cartas de las que yo suelo jugar, todo azul-blanco, básicamente Luke Skywalker, que si el Yoda, que si el otro, pero tiene la posibilidad ahora de meterle que si los barrajes, que si los sacrifica, que si puede meter un super enlace, que vamos. Y bueno, y el Anakin nuevo 5.7, que hace el doble efecto, que eso ya es. Eso es demasiado. Esa carta. Es muy potente. No, pero bueno, y sin no sé. con, por ejemplo, con Tranquility, que es una carta que ahora es incluso mejor que antes. Porque la Anakin República te lo va ciclando otra vez a la mano, con doble Tranquility se van ciclando. Y tú, claro, eso es una, pero la gran mayoría de los Jedi son todos República. La gran mayoría. Claro, el Tranquility es al final, no solamente con la pirulilla del Anakin está muy bien, pero te vale con todo. No, con el doble Tranquility de todo. Con el Tranquility, pero te vale con Anakin, te vale con todo. Sí. Yo lo veo muy bueno. A ver hasta dónde llega, no sé, el potencial. Pero claro, después también lleva Control o regreso de Palpatine. O sea, que también se puede poner el mazo así empezado. El Force Lightning, que el Force Lightning. Bueno, o de base, yo la versión que yo he visto eso lo lleva de banquillo. Pero vamos, que ya al final cada uno. Yo a ver a Anakin con 3 Tranquility de base. Y ganar de base. Sí, pero al final son versiones. Cada uno claro, ya más o menos lo que tú le quieras adaptar, pero. Bueno, y lo siguiente, es verdad que está guay. Lo siguiente líder que hay es me toca a mí porque es el que yo estoy estudiando ahora un poquito, que es Darrevan. A ver, que yo hace 3-4 días decía que esto era infumable y ahora lo que yo no me puedo fumar es una vida sin Darrevan. O sea, es que estoy todo el día jugando Darrevan. El locurón me parece buenísimo. Tengo una versión que, lo siento, todavía no la hemos podido traer al canal. Volverá, llegará, mejor dicho. Y me parece que es un líder midrange de estos pesados, que como tú no lo tengas en cuenta, se te vas viendo como que la partida dices, no le puedo ganar ya se está yendo. Es un líder que se va chetando, que si el Dharma con la legendaria entra enderezado y es un 4-7, que eso es una locura. Está muy guay. Lo puedes enfocar a late game. Si lo enfocas un poquito a late game, el líder te está estabilizando, te estabiliza todo. ¿Que lo enfocas a early game? Pues yo le meto 3 o 4 sables al líder y te pego un pepinazo que te mato. Entonces tiene una versatilidad dentro de que te quita un color, pero es versátil, Sí, y el sable es locura, El sable es una locura. El sable es a un Sith, o sea, él, Darth Malak, el propio Vader legendaria del set 1 es un Sith. O sea, el robotín este nuevo, el 4. Lo matas, te hace a lo mejor un 4 de daño, ¿vale? Le pones el sable, pega de 7 más 4, 11, te está pegando el Darth Vader desde ahora por la cara. Que, pero el robotín nuevo 2-4 legendario es un Sith. El robotín, claro. Sí. Hay uno con una capucha. El Bani. También. El Bani ese es un Sith. Sí, también. Y a mí me ha faltado que a lo mejor viéndolo, también te digo, como lo estoy jugando ahora, que me parece buenísimo, a lo mejor no me falta. A lo mejor ellos ya han pensado en ello, que es ponerle 7 de defensa. Pero claro, yo lo estoy jugando con un 3-6 y es demasiado bueno, entonces a lo mejor no sé si el 7 no lo deberíamos de poner. Sí, pero cuando mata un bicho se pone un contador, ¿no? Claro, mata un bicho y más uno. Ya tiene. Claro, el que lo mata se pone un contador. Pero cuando está desplegado, si tuviera de 7 de resistencia y mata un bicho y se ponga con 8, a lo mejor ya va a ser demasiada tela. Sí, es que es demasiado. Bueno, de los siguientes que tenemos que hablar, ya no son. Bueno, sí, ya no son de los líderes con mejoras, sino literalmente un líder nuevo, el mejor líder para mí del set, que es la Madre Talzin. Es que tiene todo, que lo que es el conjunto de criaturas que son arquetipo noche. Es el que estoy jugando yo. Noche, son muy buenas y tienen muchísima sinergia. Sí, es verdad. Te entra el Dark Tirano nuevo, te entra la 4-4 asesina, que estás en -3, el -3 del Anakin, el -1 del líder, el -1 de la habilidad del líder. La de coste 2, que es un 2-4, que cuando mueras hace -2, -2. El Force Lightning, el Force Throw.
Sí. Después puedes ir a jugar leyes con los Vengadores, con los Superlaces, con los Dragones. O sea que los colores son. Sí, los colores son perfectos, son muy buenos. La baraja es muy buena. Yo lo Esa es una de las que recomiendo podemos para que la juguéis. Además es una baraja que lleva Force Throw, pero no lo necesita. No es diga tú, no, me quitan el Force Throw y pierdo. No, no, no. Con el Force Throw es una locura, pero yo la he estado jugando sin Force Throw, la he estado viendo sin Force Throw y, hombre, a lo mejor no es un 10, pero es un muy buen 8. Sí. Bueno en todo. Es verdad que es un mazo de early, entre comillas, que en el Force Throw le saca mucho beneficio, pero si te lo quita, tiene bastantes cartas, como el rayito nuevo El mazo de early, pero Force Lightning te mata cualquier bicho, Shatterpoint te mata cualquier bicho, y al final es azul rojo. El Powero de Claro, el pack del amor, y al final es early hasta que no es early. Claro. No, sí. Es muy pesado el mazo. Puedes ir y decir, voy a descarte, y decir Force Throw, que si pillaje, que si el bicho este que cuando muere tiene la fuerza del otro, descarta una. O sea, que puedes enfocarlo a descarte, puedes enfocarlo a decir, le voy tradeando con los menos. Después tiene para ley. O sea, yo lo veo un mazo muy completo también, la verdad que sí. Sí. Yo, bueno, siguiente cartita de la que tenemos que hablar, ya son cartas que vamos, yo creo que podemos ir despidiéndonos de ellas, de algunas, no de todas, porque entonces no sé qué vamos a hacer con el juego, no nos van a Hay que ver. Pero yo creo que Creemos la que él. más no es esta, ahí ya lo hemos hablado un montón en el vídeo, es el Force Throw, creo, ya llegará en su momento de hablarle, pero es el ECL. Yo creo que el ECL ya va haciendo la hora de decir, lleva mucho tiempo aquí, nos ha aportado mucha alegría y tristeza, según si juegas Zabin o juegas contra Zabin, según el mazo, pero yo creo que es el momento de decirle ya que no, porque el Darth Vader no hay por dónde cogerlo. Darth Vader, Anakin con triple kill, te hace Anakin, -3, resuelvo la ambus. No le veo yo creo que es una de las cartas que están para banear. Es verdad que Sabine va a perder, pero es que Sabine ha estado muy fuerte. También bueno, ha estado muy Sabine fuerte. ganó un torneo de esos gordos con Data Baul, Cuidado. Es que al final Pero tampoco que le haya hecho mucha falta. Por ejemplo, mazos como Pou, no, yo necesito ese LCL para ganar. Bueno, pues ha ganado BQ y muchos showdown un Pou con Data Baul. Con SL también, sí. Bueno, pero que no digas tú, no, ya no tengo SL, este mazo no tira. Bueno, a lo mejor lo que tienes que enfocarlo es de una manera distinta y no tienes una jugada tan compresiva como un Pou con SL o un break con SL. Sí. Es jugarlo distinto o jugarlo de otra manera. Yo creo que el Darth Vader le ha crucificado. Le ha dicho. Sí. Es que no pueden manejar a Darth Vader. Entonces, vamos a decir, claro, lo acaban de sacar. Claro, esa carta es demasiado poderosa. Yo la veo demasiado poderosa. Normal, tú la bajas y ya está. Por 6 recursos no es tan fuerte. No es tan fuerte. Pero si viene con un derrape de ambush, eso te aniquila. Es que te mata. Me parece locura con la base de 25, pero no me parece locura, pero se acerca mucho con el Team Elite por abajo por 8. No, el Team Elite también es bueno. La jugada de por 8 ya me parece buenísima. Pues pero has pagado 8 y has pagado 8. Has tenido la carta abajo. Bueno, pero la otra es que es gratis. Si no te has hecho Darth Vader con SL, se te muere Darth Vader con Team Elite, porque por tener Team Elite no te diga, no, llevo Team Elite, no llevo SL. No, porque llevas SL y Team Elite. Claro. Si la cuestión del Team Elite es como que ya llegas tarde a los líderes, digamos. Claro, con la habilidad, ahí está. Es que con la habilidad, con la base de Ambu, lo que te permite es insta-matarle el líder turno que te lo saca prácticamente, ¿sabes? Y a lo mejor tú llegas ya a turno 8, que el líder ya te ha pegado 2 veces, pero claro, es que está la base. Defensa 8, eso no se muere. Instantáneo. Eso lo mata todo, prácticamente. Pero vamos, ¿cuánto tiempo le queda para que roten las bases? 2 meses, febrero, 2 ediciones creo más. que era febrero. Sí. Esta va a salir en las 5, que sería las 5 enteras, las 6 enteras y las 7 ya no. No, las 7 ya no. El día 1, esta edición entera, esta edición entera y la siguiente entera. Bye. Sí, para febrero-marzo, por ahí. A jugarla en Trilogy. Al final, bueno. En Trilogy o en el Eternal. Claro, el Eternal con los bobitas. Claro. Yo en verdad no sé si la van a banear. Bueno, ya, al que darle 2 ediciones. Vamos a hacer una votación. Baneable es. Vamos a baneable es. A ver, pero no sé yo, por ejemplo, Zaito, ¿tú piensas que la van a banear? Yo creo que no. Da un porcentaje. No. Ha dicho que no. No. Vale, no. Lo que sé. ¿Dani? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que también. Yo no me Vamos, ojalá. Dentro de 2 semanas miramos el vídeo. Me juego una Kira con base 25 con los 3 Darth Vader y yo no tengo ningún problema, Yo encantado. Pero bueno, dentro de un par de semanas lo revisamos. El vídeo, me parece una locura y no lo quiero jugar ni yo, porque es que me parece hasta feo incluso de lo bueno que es.
Bueno, la siguiente cartita es el Force Throw. Ya, yo creo que a lo mejor esta no hace falta ni preguntar si la banearías o no. Vamos, yo creo que esta está ya... Esta es demasiado Yo también. poderosa. Yo creo que no la Incluso- va a banear Incluso en tampoco. el dibujo, si se dais cuenta, está Darth Vader así como diciendo adiós. ¿Sabes? Si se dais cuenta. Adiós. Adiós, Darth Vader. No Esto- sé, no Es sé. que no, es muy buena carta. Yo he visto ya a gente llevando Sí. lanzamín por la cara. He visto a gente llevándola fuera de coste, es decir, pago 3. Da igual, Sí. pago 3. Es que una Zabin de Jedi. Turno 1, el Jedi nuevo robo, la Galia. Galia ese. Turno 2, Sí. Obi-Wan de 3-5. Que encima todos tienen un 3-5. Jugar Zabin más mi rey. En vez de tan Claro. agresivo, pues más. Sí. Bueno, no sé. Es que es eso, que si lo juegas en torno al Force Throw, pues a lo mejor te descartas tú un Force Throw, haces un palillo Claro, nomás y dices tú otro. claro, es bueno. Pero- Pero yo creo que al final, no sé. cuando banearon a Boba, creo que dijeron una frase o un texto, porque lo dijeron en escrito, Oh. que querían que el juego fuera un límite, o sea, de que fuera una variedad enorme, que se pudiera jugar prácticamente todo. Como yo pienso que incluso ha sido el CES pasado cuando banearon a Django. Yo creo que cuando banearon a Django, ya el juego como que se diversificó un poco más. Entonces, yo creo que como no banen al Force Throw, se va a jugar todo con Force Throw. Se va a jugar Madre Pero con Force Throw, Killan, es Force diferente. O sea, al otro era todo líder Boba Fett y esto sería a lo mejor muchos líderes diferentes que lleven esa carta. Entonces, no sé si por ahí Pero, a lo mejor dirán, bueno, Pero vamos a ¿tú dejar vas, de. tú vas a querer jugar un mazo sin Force Throw, teniendo la posibilidad de jugarte una Madre Tarsin No. con Force Throw tan tranquilamente. Sí, según. A lo mejor puedes decir tú voy a jugar a un mazo hard control y no quiero llevarlo, ¿no? Pero que no sé. No, pero me Yo- refiero, no es que tú metas Force Throw en un hard control, es que tú digas, me voy a hacer un mazo, voy a jugar un mazo que me gusta a mí, venga, vale, pues me hago este con Force Throw, que está rotísimo, y la Madre Tarsin y no sé qué, no sé cuánto, o me hago un Dark Revan con azul, que no lleva Force Throw. Es que cuando te tires notas con Force Throw y te dejes tronado. Sin ir más lejos, mi Darth Revan no lleva Force Throw, porque, bueno, Claro. spoiler, no lleva rojo, si llevara rojo sería con Force Throw. Pero es que como no valen al Force Throw, yo juego a Darth Revan con Force Throw. O a Darth Revan con Force Throw. Es que te trae La cuestión cuenta. es- Con Force Throw, a lo que sea con Force Throw. No, sí. La cuestión es que si lo dejan abierto, o sea, Thor que lleve rojo, que lleve fuerza, y eso lo va a tener que jugar sí o sí. Y si no lo Pero- llevas, a lo mejor Si no lo quieres lleva, llevarlo. cambio la Sí, estructura del mazo. pero a lo mejor a partir de ahí pues salen barajas que jueguen en torno a eso, que le hagan counter Force Throw, o que lleven coste chico, que roben mucho, que no le. Yo qué sé, no sé. Puede ser, ¿Sabes lo que te puede digo? Que la nave de Que Kylo ya valga también, 50 euros cada una. También, por ejemplo, por ejemplo. no sé. Pero bueno, a ver, que la carta baneable es la que más. Yo creo que Las cosas como son. Pero bueno, Yo- yo no quiero que la baneen, porque como la llevo, pero bueno. Hombre, claro. Yo no- Pero bueno. Vamos a hacer la votación, Zaito. Votación. Saito. Aquí estoy más dudoso. Yo creo que puede ser que sí, pero no quiero. Ah, Pero- mójate. Pero hay que mojarse. Yo no quiero que me baneen el ECL, pero. Es lo que hay. Bueno, el ECL me da igual, pero una vez que hay más para adelante, yo no quiero que la baneen y. Es duro, ¿eh? Zaito, tienes que ir. Es que a mí me gustaría que no banearan nada, Claro, sinceramente. Y a mí me gustaría, pues yo que De sé, ver- que. Por lo menos para el mundial. Me gustaría ¿Sabes que lo que te digo? Córdoba Para Las fuera Vegas. primera. Pero Va a no por caer. mí ni por No, nada, pero sino por van los a que caer. vieran. Oficialmente dijeron que iban a caer más de una. Pero antes de Las Vegas, Sí, el día. Dijeron que iba a caer más de una. Y en teoría, el baneo es el día de la presentación. O un día. Entonces, el día de la Hombre. presentación, de un par de días antes, un par de días después, te puede bailar ahí. o si ellos dijeron que 100% van a banear algo, Dos. entonces digo, Dos. Entonces dos digo para que sí. arriba. O dieron no, más entonces de sí, una. entonces la van. Entonces sí dijeron- creo que la van a banear. Yo creo que sí, Dani. Evidentemente. Evidentemente, no creo yo que. Adiós. Yo la que más seguro tengo que van a banear es esa. Yo creo que sí. Bueno, la siguiente carta es la que yo no quiero que bane. Que es el Overwhelming Barrage. Yo no quiero que lo bane. Es mi única carta. Barrage. que tengo con Kira para Barraje. Barraje. Recuerdo yo a El mi barraje. colega JP decir. Es que el Barrage está roto. Está con Barrage, ya no puedes El perder. Barrage. Ya no puedes perder. Yo no La, puedo la perder. final, ¿te acuerdas? Yo Ya. contra Dani, los dos con Boba Fett, los dos con Barraje. El primero que hiciera Barraje ganaba. Barraje, el Barraje. Qué Fue buena momentado, anécdota. momentado. Buena Yo, anécdota. Ojalá no lo baneen. Carta increíble. Pero yo a mí lo que me da más sensación de que lo pueden banear es que le han sacado una carta muy similar al barraje. Que es el casco de Kylo Ren, Kraven Cow, creo que se llama. Que da +2/+2, es una mejora que te da +2/+2. Y haces daño igual a las fuerzas de tu unidad equipada a otra unidad. Da igual el sitio, no tiene que ser terrestre ni aéreo, la que tú quieras. Tiene que ser enemiga, eso sí, el barraje puedes hacértelo al final a unidades tuyas que te puedes beneficiar del buen defite, pero al final es solo una. Entonces,
Claro. Yo pienso que a lo mejor se la pueden cargar para que la jugada de Kira barraje no sea tan poderosa y tú puedas hacer Kira, le pongo el casco y me cargo a un bicho, y a lo mejor ya estoy obligado con la Kira a tradearle al otro al terrestre, me cargo ya a él, pega. al terrestre, que hacer barrage, me lo cargo todo y a la cabeza 6. Entonces, yo creo que a lo mejor podría hacer un pequeño nerfeo a Kira, que es el líder más fuerte del Cepazap. Entonces, Sí. Sí. por la Es que el cintura, barraje lo que pasa es que se carga a los mazos de bichitos, se los carga. Entonces el de casco, por ejemplo, no. Porque, por ejemplo, el de casco contra un mazo de BD, por lo menos no le Capitán, duele no, tanto. Capitán Rex. Capitán Rex. Por ejemplo, Capitán Rey o mazos de bichitos. te pongo el Claro. casco y te va O con el Roger. Steel Lambo este que jugaba tú a lo mejor de muchos bichos. También, ¿Sabes lo que te también. digo? A mí me destrozaba el barraje. Claro, pero claro, Yo, bueno, yo no he jugado al barraje Killan así, esta temporada por Kira barraje. Mm. Yo no puedo ganarle a eso, ni con 25, aunque lleve la base de 25 ella. Si lleva la de 33 es imposible. Sí. Yo, Bueno, yo a creo ver, que no lo no lo van veo. a banear. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, Yo creo o que no. quiero que no, pero yo creo que no porque en verdad le estás Yo, quitando, si no hubieras- le estás quitando jugadas al juego, en verdad. Es que si no hubiera salido la carta del casco de Kylo, no era baneable. Pero habiendo salido me hace dudar. Ya, pero tienes que... Pero, Sí, pero, pero creo que no lo sé, tío. Yo creo que no. Que creo yo que diría, le yo van a diría cargar sí, el CL y el Force Throw. 100%, creo que a lo mejor, bueno, 100% no, porque al final, bueno. Pero yo creo que yo creo que no. baneable. Yo creo que no se lo van a cargar. Pero creo que no. Por decir una que no. Oremos. Hombre, Creo que no, yo no creo que vaya a banear. Por ejemplo, Dios te SL y escuche. barraje. Dios te escuche y no lo baneen. No lo sé. Barraje, estamos contigo. Si no, vas a jugarlo en Eterna con Bueno, Boba Fett, ya está. La siguiente cartita, No. aquí, cuidado, es que no lo sé, me tiene en ascua. Que es el bambuce, embaucar en español. Tanto sable, ahora que a lo mejor vas por tierra y dices, no, tú te vas a ir a la tierra, vale, vete a tierra. Pero cuando el líder piloto te lo ponga en el aire y te vaya a pegar el cate del mundo, tú no vas a hacerle un bambucer gratis al piloto. Tú te vas a comer el piloto ese, porque tú has decidido irte a la tierra. Claro. Sí. ¿Sabes? Es lo que yo veo. Las cosas gratis a mí nunca me han gustado. Yo ahora estoy usando el Bambucer, porque está rotísimo. Pero a mí en otros juegos de cartas, a mí jugar las cartas gratis, cuando me las han jugado, es súper frustrante. Y si te has pegado de 0 recursos, venga, no sé qué, y ahora te hago yo un Bambucer, te giro un bicho, con el bosco te hago 2 palitos, no sé qué, y tú. Estaba tapeado, tío. Estaba tapeado, tío. ¿Por qué me has hecho todo esto? Eso lo veo muy frustrante. Y aparte que veo que le han dado mucho a la tierra y al aire le han dejado sin nada y el Bambucer te cargas el aire. Entonces yo creo que puede ser un objetivo a banear. Sí. El Bambucer se carga los mazos de piloto, No, es que no se prácticamente puede los jugar. revienta. Y encima todo ahora que ha salido el Kylo Ren este nuevo, que también lo revienta, pues a lo mejor dicen ya como el otro, pues venga, lo quitamos y quitamos para que se puedan jugar los mazos de piloto. Y encima todo el Kylo Ren que hace lo nuevo, pues tampoco lo destrocen por 0 maná, ¿sabes? Es que por 0. Después te pego, y ya está. Me gasto yo aquí. Porque yo veo al Kylo Pero vamos, que un líder muy bonito, un líder muy versátil, la gente lo juega con Legal Authority, con el Nacho Reflexe, con sable de Jedi para tener a Anakin y hacer menos. Y ahora llega y dices tú, ¿para qué voy a jugar a Kylo pudiendo jugar, por ponerte un ejemplo, Kira o Krenny o cualquier líder de estos? Que es que Kylo, estoy yo aquí, ni turno 70 y te hago, ¡pum!, le equipo 1000 cosas y un bambucer gratis. Vamos, de hecho, ya te quitarías la opción de jugar con el Nacho Reflexe, porque yo jugaba a Kylo, lo llevaba, jugaba como si hubiera salido hace 50 años, y lo he jugado con el Nacho Reflexe por miedo a que me cuelen un bambucer. O un Rival Fall, pero bueno, el Rival Fall, ten más cuidado, cuesta 6 manas. sí. Sí, Yo creo que no. Yo votaría por el ban, pero porque es frustrante. No porque la carta. Pero es muy frustrante. Más que nada por los líderes. Porque devolverte tú haces Gungi y le metes un sable, te lo giro para la mano. El sable. Tampoco. Al final no es. Es una jugada de tempo. Claro, para devolverte no. Yo he perdido una carta. El líder, te lo mando a la zona del líder. Es que eso es mortal. Eso es mortal. No, es que los mazos de piloto. No existen por esa carta. Claro, se lo revienta. Yo una carta que quitaría del medio por eso. Entonces yo voto a baneo porque ¿cómo decirlo? Para que en el mundial haya más variedad todavía y los pilotos se puedan jugar. Yo también digo que aquí todo uno que quiere con Pou. Yo también lo que digo que voto a baneo
sí, no es que digamos va a banearse 100%, obviamente No, claro, no, lo sabemos en no. el futuro. Pero me refiero, yo digo cuando por ejemplo con Bambuzel, digo que creo que la van a banear y yo pienso que sí, no es que sea un 100%, yo pienso que hay más probabilidades de banearla que de quedarse que quedarse en el juego. Y para mí, al ser una carta gratis que te putea un estilo de juego distinto, que es el de las naves, y entonces vas a decir, es lo que he dicho antes, me voy a la Tierra, tengo un Bambuzel, lo hago gratis, me da igual lo que me haga el Darth Vader de nave, me parece que afea el juego. Es que está matando una edición. Está matando una edición. Entonces yo creo que por eso la van a banear. Bueno. No sé si la van a banear, pero yo la veo en el objetivo. Yo Sí, la veo como la un podrían- objetivo. sí. Para que en el mundial jueguen Y piloto la gente. una regla interna en la que digan el líder, cuando esta carta fuera de vuelta a la mano, no se devuelve a la mano. El líder, si tú lo devuelves a la mano, se queda en el campo. Se queda metido Bueno. en el. O se baja a Es la Sí, mejor- que tierra. pero eso ya cambió Es la mejor regla. cambiar una por esta regla o carta, banear una ¿no? carta. Bueno, yo abro aquí vías de pensamiento. Claro. No, sí. Bueno, yo no creo. Y yo que creo que vayan a ya, cambiar. porque. No, yo voto por el baneo. Yo voto baneo. Que sí, yo creo que sí. Yo creo que no. Que se van a, yo creo que como la temporada pasada, que dijeron, no, Django, no, el triple dar, no, el DJ. El Oh, DJ, los tres. pon, tres, a chuparla. Tres Los cartas tres, fuera. mira. Pues yo creo que van a hacer No. lo mismo. Van a pegar un hachazo bueno. Bueno, y la última carta, que no es que vayamos a hablar de baneo, pero bueno, cuidado. Cuidado que la carta mala no es, que en esta edición pega un subidón increíble, que es el Force Lightning. En español, los rayos de la Sí. fuerza. Cuidado, que hay que De decir. Palpatine. El Palpatine pegando. Esa Yo carta. yo la he puesto esa skill ahí. de maldad rojo, esa la tiene que jugar. Vamos. 100%. 100%. Locurón, Pero es que, por ejemplo, el Anakin este que hemos estado hablando antes, el heroísmo, es que la lleva también. Porque Claro. activa la habilidad, activa la fuerza y, ahora ya ya está, te y meto te la el- juega. Sí, sí, sí. esa es Es muy- que con muy tanto, bien. bicho de la fuerza, el efecto secundario de abajo es muy fácil, que es el bueno, que es el de los 2 palitos por cada recurso que Claro. pague. Es muy bueno. Y te mata una Rule y no hace los palos, te mata un rampeador y no rampea, te mata un Yoda no vengador, roba, un vengador, un te Luffy mata lo puede lo que matar, sea. un Sin ir más Chewbacca, lejos, en sin fin. ir más lejos, te puede matar un aniquilador y no hacer buen defite. Es Claro. decir, ya la carta, ¡buah! Te pongo un aniquilador y te mato con una carta de uno. Que sí, que pago a lo Sí. mejor por, yo qué sé, creo que Siete. son 7 cartas, 7 el del maná y 6 más. 12 más Mira, que 7. Yo La te he pago matado al doce. vengador. Yo te he matado Pero te al he pagado 12, aniquilador que diga. Bueno, que es una Sí. locura. Es que la veo muy buena. Yo simplemente de esta carta no hay mucho más. No creo- hablar. no creo que de no creo que la baneen, no creo que nada. No, No, al No revés. creo Yo que creo de que precio, no creo que de precio a lo mejor se vaya a ir de madre, porque cajas del C1 se han abierto un montón. Y bueno, a lo mejor pues, no sé si está ahora incluso a 6, 7 euros y a lo mejor se ponga a 15. Por ejemplo, tampoco. No creo. no, ni eso, a 10. Eso rondará los 10. O sea, por rondar a los Sí, 10 12, da perfecto. igual, es buena carta, no pienso que lo vayan a banear y simplemente es para recordaros de que esta carta existe, que hay mucha gente que no lo sabe y no se acuerda. Plan, chiquita carta, robo maldad y ya no hace falta ni que tengas maldad, que el Anakin mete la mano donde no es lo suyo. Ay, Ay. ¿dónde está la maldad aquí? Aquí, uy, pum, y la picotea. No, y que es muy buena, que tú la ves al principio y dices tú, no te gusta tanto. No, la carta es un pepino. La carta es un No, pepino. no. Es un Sí. logro, es un logro. Y guanchotea líderes, que es lo más importante. Guanchotea líderes. Es verdad, Tú haces madre Tarzin y en el siguiente turno tú no quieres llevar Rival Fall porque dije tu Rival Fall es muy específico. Esa te la llevas, te vale para un rampeador, te vale para un Anakin líder, te vale para un devastador. Es que bonito. Sí, sí. es muy buena, es muy buena. Y bueno, yo creo que no hay, ya creo que no hay ninguna cartita más por la que hablar, no hay ninguna más. Esta era la última, bastante cartitas han salido ya, no queremos banear tampoco aquí. Venga, R2 del C1, baneado, que el Scratch está muy roto, tampoco hay que ponerse a mí. Entonces, yo creo que está muy bien todo, la verdad que ha salido un día muy... A mí la noticia del nuevo modo de juego me ha gustado mucho, porque... Sí, a mí me ha gustado mucho también. Es verdad que ahora en Pero, esta si parte lo lees ya abajo- estás esperando tú al set nuevo, qué aburrimiento irme allí ahora a jugar una Kira de Atabaul, allí a mi tienda local. Venga, pongo una Kira de Atabaul. Y yo llevo jugando Kira de Atabaul. No, pues venga, vamos a Tremendo. juntarnos 3 mazos y con estos 3 mazos me voy allí y me echo el día. Y la Kira de Atabaul me la banean, pero bueno, no pasa nada, porque la Kira de Atabaul Puede- se ve, puede- ¿no? Puede cambiar los juegos, lo puede cambiar a ese modo de juego. Estaría guapísimo. Sí. Está muy Bueno, guay. también han dejado caer, o sea, la noticia, en lo último del toque pone futuro formato. Eso. Y ha dicho, Theology no es el único formato en el que han estado trabajando los diseñadores del juego. Ya están inmersos en la exploración de, o sea, de más formas, como que van a meter más formatos, digamos. Como que este ya lo han dicho que oficialmente lo van a meter, pero como que tienen en mente también
otro formato y eso, así que, bueno, estaremos pendientes. Bueno, Sí, sí, sí. pues, Sí, porque al final el Basic, que viene siendo lo que ve con las cartas comunes e infrecuentes, no ha prosperado mucho. A lo mejor es ese uno de los formatos en los que están hablando, pero no creo. Y el Eternal, pues, imagino que prosperará, pero claro, cuando le llegue la hora. Es que de momento no, hasta que no rote no hay Eternal. Yo sigo pensando que aunque muchos formatos que metan, por ejemplo, el Eternal a mí me encantará, porque tengo toda la colección de cartas a Playset. Entonces, vale, puedo jugar cualquier mazo existente, precioso. Sí, pero al final tú te vas a ir a un torneo, te vas a no sé qué, y el torneo va a ser de premio. Va a Sí, ser. sí, sí. El juego no va a fomentar que tú, con tus cartas antiguas ya, Darth Vader y Luke, tú vayas tirando con eso. No, va a fomentarte que tú sigas comprando Claro. productos, que lo veo Sí, sí. normal y Ellos tienen que lógico. vender. Pero que yo creo que tampoco hay que venirse arriba cuando salga el Eternal y decir, guau, ya voy a volver a ir a torneos con Boba. Bueno, al No, final, a lo mejor si hay puedes ir a alguno, alguno. si hay Puede haber alguno, alguno. podrás ir con Boba. Y si vas de El Wake Elite, no te van a dejar jugar a Boba. Entonces tú. Weekly de Eternal puede valer, pero torneos, yo creo que los torneos que van a seguir siendo de premio. Sí, sí. A no Es ser que lo que saquen le un conviene. formato. Claro, que lo que le conviene es porque les conviene que te compres el sobre nuevo. Claro, que si no. Bueno, yo Así creo que nos vamos a despedir ya, la verdad. Yo creo que ha salido un vídeo bastante guay, entretenido, espero que os guste, también os digo. sí, estad Que atento al canal, que vamos a subir. no se aburráis tampoco de vernos las caras nosotros todo el rato, yo no entiendo, por eso hemos puesto dibujitos a los lados, las cartas. Vernos todo el rato tiene que ser un poquillo agobiante. Y bueno, pues nada, espero que, bueno, estás atento al canal, subiremos Estad atento al vídeos. canal, vamos a subir más barajitas, vamos a subir el Dark Reva, la más de Tarzin, el Anakin, el otro, cositas. Partida en físico, también podemos Partida, claro, partidas en pensar. físico también queremos subir, pero nos faltan Estamos teniendo problemas técnicos. Claro, los periféricos. Lo que viene siendo Poquito a el poco. hardware no falla, ¿sabes? Es lo que hay. Poquito a poco, poquito a poco. Así que poquito a poco, no hay mucho más que decir. Nos despedimos. Zaito, Nada, muy bien, un placer y nos vemos en los próximos vídeos. Dangui. Hasta luego, monstruos, bichacos. Y bueno, ya está, poquito camino más. Así que seguid viéndonos, darle me gusta en los comentarios, la campanita, ya sabéis lo que os digo cuando llegue En los el canal. comentarios, si no sabéis qué poner, ponéis Force Throw, van. Esto, no van. Ahí, dale. Y ponéis ahí cada, de las 4 o 5 que hemos puesto, las que creéis que vayan También a podéis ¿no? poner dónde está el mitosaurio. Ahí está, Claro, también, el mitosaurio. Bueno, en fin, lo dicho. Chao, chao.